tarde, mucho gusto, les saluda Keilin Delgadillo, un placer estar con ustedes y desde luego siempre agradeciéndoles la oportunidad de cumplir con esta cita, la cita de la información en el programa Los Investigadores Médicos, que tiene el compromiso de llevarles información. Siempre lo hemos dicho, la información es poder y más cuando estamos hablando de salud. Por acá quiero dar la bienvenida ya al doctor Marvin Morales, él es médico internista y estará acompañándonos el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir el día de hoy algunas cápsulas para ayudar a nuestros pacientes, específicamente cuando ellos se encuentran en situaciones de estrés oxidativo, están en fase de rehabilitación por enfermedades crónicas. Así que es un gusto poder estar con ustedes y hablar un poco sobre estas maravillosas terapias farmacológicas que tenemos en disposición. Así es, doctor. Yo creo que sin duda alguna, yo siempre aplaudo, ¿verdad?, el labor que tienen los médicos, ese compromiso que ustedes tienen por llevar salud y desde luego tomarse el tiempo también para estos espacios que son informativos. Tenemos tanta información en redes sociales que es importante mantener espacios como estos que son serios, dirigidos también por médicos especialistas como usted. Cuéntenos un poco qué hace un médico internista. Bueno, creo que la medicina interna es una de las ramas de la medicina que tiene una cartera de atención de pacientes tan amplia, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de dirigir la terapia, orientar al paciente y guiar en las enfermedades crónicas de todos los pacientes adultos, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, por supuesto el abordaje y diagnóstico de enfermedades oncológicas y un campo tan amplio que nos permite también colaborar con otras especialidades como ortopedia, cirugía, oncología y manejar patologías médicas y complicaciones derivadas, pues, ya sea de procedimientos quirúrgicos o de enfermedades crónicas. Excelente, doctor. Buen preámbulo. Tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy. Hay tantas patologías de las cuales queremos saber, ¿verdad? Una de ellas, alguna que usted me diga, Keilin, yo creo que este es como uno del pilar, ¿verdad? O de las patologías que yo más reviso en mi consultorio. Por supuesto, como internista, generalmente, bueno, y en nuestra cultura, los pacientes llegan a nuestras consultas ya con complicaciones derivadas de sus enfermedades crónicas, y la que pues hemos tenido más, al menos en este último momento, son las derivadas de las enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, específicamente los eventos vascular cerebral, ya sea isquémicos o hemorrágicos. Cuéntenos un poco más, ilústrenos, doctor, ¿cuáles son estos problemas, cómo se presentan y esos síntomas de alarma que la población tiene que tener siempre como esa alarma, ¿verdad? Estar pendiente de estos síntomas. Para dimensionar un poco lo que respecta a la enfermedad crónica de específicamente el evento vascular cerebral, a nivel mundial el evento vascular cerebral se posiciona como una de las principales complicaciones cardiovasculares. De esta se estima que aproximadamente 1 de cada 6 personas en el mundo va a tener a lo largo de su vida un evento vascular cerebral. De hecho, se diagnostican aproximadamente 13.5 millones de pacientes con evento vascular cerebral, de los cuales 5.8 millones fallecen por alguna complicación del evento vascular cerebral. Amplio, y de hecho en el mundo el evento vascular cerebral confiere una carga no solamente desde el punto de vista económico, sino por supuesto toda la discapacidad que conlleva un evento de esta magnitud. ¿Podemos evitar las enfermedades cerebrovasculares, doctor? Claro, de hecho la medicina del milenio va encaminada a prevenir las enfermedades, porque por supuesto es más accesible a nuestros sistemas de salud y más rentable para las familias evitar una enfermedad con cambios en el estilo de vida, que son dietas saludables, mayor actividad física, que tratar una complicación derivada de una enfermedad crónica, con todo lo que implica la desestabilización del hogar y las implicancias económicas que tienen. Así es, doctor, siempre abogamos, ¿verdad?, por la salud preventiva. Tenemos una muy mala costumbre acá en Nicaragua que vamos al médico cuando ya nos sentimos mal y cuando ya tenemos estas afectaciones. ¿A qué repercute el hecho de no tener este tratamiento en tiempo y forma, doctor? Sí, de hecho, el evento vascular cerebral como tal, que es el que quise compartir en este momento con ustedes, generalmente aparece en pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada, diabetes que no ha tenido un control adecuado, que no se han alcanzado las metas de glucemia y de hemoglobina glicosilada en un paciente, o pacientes que cursan con dislipidemias por mucho tiempo. Entonces, el no llevar un buen control de las enfermedades crónicas a largo plazo
produce daño endotelial, que son la capa interna de los vasos sanguíneos, y por supuesto predispone a que haya un evento tanto de tipo isquémico como hemorrágico, y como mencioné, pues específicamente en todo el mundo casi 5 millones de habitantes fallecen en lo que respecta a evento vascular isquémico, y casi 5 de 10 pacientes que tuvieron un evento isquémico pues fallecen. Las estadísticas son alarmantes y justamente por eso tenemos este espacio, doctor, para no alarmar, no asustar a la población, sino que sepan reconocer lo importante, ¿verdad?, de tener esta asistencia, de poder estar visitando a los médicos. Conocemos también muchísimo de gente que ha sido diagnosticada con diabetes, doctor, y no visitan al médico, solo se quedan con el tratamiento inicial y no le dan el seguimiento correcto y correspondiente a la patología. Los pacientes diabéticos deberían de tener un seguimiento regular. Periódicamente, generalmente nosotros los internistas hacemos seguimiento trimestral a través de exámenes de rutina básicos: glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, creatinina, ácido úrico, con el cual nosotros vamos guiando el tratamiento del paciente y ajustándolo de manera que alcancemos las metas de glicemia, por supuesto, tanto de ayuno y de postprandio. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos primero en hacer entender al paciente la dimensión de su enfermedad, las complicaciones que se pueden derivar de un mal control. Definitivamente, doctor, creo que muchos ahí en casita están pendientes de este tema porque sabemos, ¿verdad?, que son muchos los nicaragüenses que han sido diagnosticados con diabetes. Queremos conocer qué opciones de tratamiento existen y cómo pueden mejorar nuestra condición. Así que usted no le cambie, vamos a unos mensajes de salud, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Luego de estos mensajes de salud, continuamos con nuestro programa. Desde luego, siempre agradeciéndole al doctor Marvin por su tiempo y por su aporte a este programa. Hablamos de esta enfermedad que nos da mucho temor, pero que a veces no tenemos el cuidado correspondiente ni la responsabilidad que se debe tener cuando tenemos este diagnóstico, doctor. Cuéntenos un poco cómo es el tratamiento de la diabetes. Usted nos hablaba que ya ha incluido, ¿verdad?, algunos productos de Innoviofarma y ha encontrado algunos de los beneficios. Nos encantaría conocer cuáles son sus casos, doctor. Por supuesto, en esta parte tenemos que estar claros que el manejo del paciente diabético está basado en 2 pilares fundamentales. El primero, y el que nos va a producir unos resultados maravillosos, es el cambio en el estilo de vida. El paciente diabético debe mejorar su alimentación, debe disminuir la dieta rica en carbohidratos que generalmente tienen, incrementar la actividad física y, en el caso de nuestra población, disminuir de peso, que son factores importantes. Evidentemente, el control de otras condiciones metabólicas como dislipidemia e hiperuricemia, que también se deben de garantizar. Por supuesto, las guías internacionales, específicamente las que usamos nosotros de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, pues hay una serie de fármacos que se pueden usar. Dentro de ellos las biguanidas, sulfonilureas, que son los más conocidos, metformina, glibenclamida, hay vildagliptina, sitagliptina, hay muchos fármacos que podemos usar, pero por supuesto esto va a ir encaminado a lo más importante, cambios en el estilo de vida, y por supuesto ahora tenemos muchas herramientas más complementarias que podemos utilizar. Dentro de ellas, pues en mi experiencia que he usado Diabesol, hay varios prospectos ahí que nos da muy buenos resultados para garantizar sensibilidad a la insulina, un buen control metabólico y por supuesto suplir algunas deficiencias nutricionales que generalmente el paciente diabético tiene por su enfermedad crónica. Cuéntenos algún caso, doctor, algún caso que quiera describir, ¿verdad?, en el producto de Diabesol y su experiencia como médico. Sí, de hecho, nosotros frecuentemente vemos a pacientes diabéticos. La mayoría de veces los pacientes diabéticos tienen disminución de niveles de vitamina B12. Por supuesto, el paciente diabético per se tiene astenia, camina cansado. Entonces, en esta parte Diabesol nos ha ayudado a mejorar este tipo de situaciones que el paciente diabético generalmente tiene. En este contexto, pues puedo decirlo que lo he utilizado
combinado con las estrategias ya establecidas, ¿verdad?, por las guías internacionales, y la verdad me ha dado muy buenos resultados con pacientes que han tenido un control metabólico excelente y por supuesto, lo más importante, una calidad de vida mejor. Eso me gusta porque estoy segura que muchos médicos nos están viendo en este instante, doctor. No afecta ni interfiere en el tratamiento base que ustedes utilizan cuando está tratándose de alguna manera como un coadyuvante. Por supuesto, en este aspecto, gracias a los componentes que tiene esta presentación farmacológica, pues podemos usarla con seguridad. De hecho, no tenemos específicamente ninguna contraindicación como tal. Puede usarse en pacientes con enfermedad renal crónica, puede usarse en pacientes con hepatopatía y viene a ser una herramienta más para darle calidad de vida a nuestros pacientes. Maravilloso, doctor, poder contar con usted que está siempre innovándose, ¿verdad? Y desde luego conociendo estos productos que a la larga pues vienen a facilitar este tratamiento que ustedes tienen dirigido ya para sus pacientes. Hablábamos también de un caso en específico de una enfermedad de cerebrovasculares, doctor. Exactamente. Recientemente tuve la experiencia con una paciente que llegó a mi consulta. La paciente había estado por mucho tiempo con limitaciones en el seguimiento de sus enfermedades crónicas y mientras estaba teniendo su convivencia familiar, los habitantes del domicilio observaron pues que la paciente tuvo desviación de la comisura labial y posteriormente limitación motora. A la hora de deambular, la paciente arrastraba sus miembros inferiores. Por supuesto, a ellos les asombró, pues, porque claro, no es un comportamiento normal que tenía. Sí. Acudieron a mi consulta, aplicamos algunos scores básicos para evaluar disfunción y, por supuesto, que nos fuesen útiles para considerar que la paciente tuviera afectación neurológica secundaria a un evento vascular cerebral y pudimos encontrar que sí, evidentemente, la paciente había tenido un evento vascular cerebral. Pues para los que nos sintonizan, ¿verdad? El evento vascular cerebral lo conocemos coloquialmente como un derrame. Como un derrame. Las características clínicas eran bastante evidentes. Hicimos todos los estudios complementarios necesarios y evidenciamos un evento vascular cerebral isquémico. Por supuesto, optimizamos todas las condiciones metabólicas necesarias para garantizar en primera instancia que el paciente tuviera todas sus patologías dentro de metas y por supuesto evitar la recurrencia de otro episodio. Pero aquí viene la parte medular. ¿Cómo rehabilitar a un paciente después que tuvo un evento vascular cerebral? Nosotros como nicaragüenses no estamos entrenados en la mayoría de unidades de atención. Aún nos hace falta entrenar al paciente sobre estrategias complementarias, así como terapia de rehabilitación. Entonces, en esta parte, pues, traté de aconsejar a la familia que tuviese seguimiento por su fisioterapeuta, entrenarlos en la rehabilitación básica y por supuesto algunos complementos farmacológicos, como en este caso el que he usado siempre es Norbrain, que me parece que también es una fórmula que me ha estado funcionando teniendo en cuenta los componentes, ¿verdad?, que son benéficos desde el punto de vista de salud cardiovascular. ¿Qué tal la reacción del paciente, doctor? Usted nos hablaba que es reciente, ¿verdad?, este caso, cómo actúa el medicamento, qué beneficios vio en comparación cuando trata estos problemas, ¿verdad?, con Norbrain y cuando no los utiliza con Norbrain. Sí, por supuesto. Tenemos que estar claro que Norbrain tiene componentes que son bastante benevolentes. Dentro de ellos, pues tenemos uno de ellos que es el más importante, que es el ácido oleico. Por supuesto, el ácido oleico es un derivado de todo este conjunto de omega que conocemos, de omega 9, y por supuesto el omega 9 nos garantiza una salud cardiovascular y también el control de colesterol, específicamente la fracción LDL. Tuvimos un buen control del perfil lipídico, por supuesto, y en el contexto de las otras moléculas que también integran este producto, como calendulina, pues como todos conocemos, pues estos son derivados naturales y tienen el efecto benéfico de disminuir el estrés oxidativo que el paciente con evento vascular cerebral experimenta. Excelente, doctor. Creo que tiene bien claro, ¿verdad?, la composición de estos medicamentos, cómo es que actúan, y lo felicito, ¿verdad?, justamente por eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar estaremos hablando justamente de esto, de cómo se componen estos productos y cómo es que actúan. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
Gracias por continuar con nosotros en este programa súper especial dirigido a todos ustedes. Vamos a darle bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, quien está uniéndose por acá a este estudio para hablar de estos temas de tanto interés. Doctora, bienvenida a Nicaragua y también al programa. Gracias, Kaylin, pues muy gustosa de estar compartiendo con ustedes. Así es, un gusto de verdad tenerla. Estamos viendo algunos de los casos que nos comparte el doctor, muy interesantes, doctora. Creo que un médico internista tiene mucho de qué hablar, casos que exponer. Hablábamos acerca del uso del Norbrain, doctor, en el caso de su paciente. Por supuesto, en esta parte también tenemos que estar claros que Norbrain nos da la facilidad de que al ser una molécula que se puede disolver en agua, el paciente con evento vascular cerebral generalmente tiene disfagia o algún problema para tragar. Entonces viene a ser una herramienta fácil de usar en el paciente que tiene una secuela motora per se. Felicitar a Pharmalab, ¿verdad? Piensan en todo definitivamente, en la comodidad del paciente, en la mejora del paciente. ¿Cómo es que actúa, doctora? El doctor muy bien y muy juiciosamente hablaba de algunos de los componentes, pero nos gustaría reforzar para saber cómo es que actúan y cómo es que ayudan a estos pacientes. El éxito de Norbrain en el caso de los pacientes del doctor ha sido básicamente en que disminuye la inflamación crónica de bajo grado, incluso la inflamación crónica que queda después de un evento cerebrovascular. Recordemos que todos estos eventos, su característica principal va a ser la neuroinflamación, ¿verdad? Y los polifenoles, y en este caso los elementos de Norbrain, el ácido oleico, el ácido rosmarínico, que tiene muchos estudios en los cuales su característica principal es esta, disminuir la neuroinflamación. Debido a esto, pues la recuperación de un paciente que ha padecido de un evento cerebrovascular, pues es mucho mejor que la de cualquier otro paciente. Doctora, sin duda es la oportunidad, ¿verdad?, de que también médicos en nuestro país puedan conocer estas nuevas opciones que existen, que usted ha logrado analizar y estar viendo en cada uno de sus pacientes, doctor. También hablábamos un poco de Loconex, nos gustaría conocer también sobre su experiencia con el producto. Sí, de hecho en este aspecto Oconex también ha venido a ser una herramienta complementaria. Generalmente pues nosotros lo enfocamos más a los pacientes oncológicos, pacientes que están en quimioterapia, que por supuesto por el estrés oxidativo, por todo el proceso que están viviendo, hay deficiencias nutricionales, deficiencia de minerales, de complementos, ¿no?, que es necesario para que el paciente pueda tener sus rutas metabólicas funcionando a cabalidad. Entonces, en este aspecto, Oconex también ha sido una herramienta para mí, para pacientes oncológicos y con algún estado de inmunosupresión. No solamente enfermedades crónicas, ¿verdad?, como tal, sino que también la he utilizado en pacientes que están convalecientes de un proceso infeccioso. Doctor, hablando justamente de esta población, ¿verdad?, la gente que está enfrentándose a quimio, conocemos todas las contraindicaciones que ellos sobreviven, ¿verdad?, en este proceso que es duro, es difícil y como usted dice, ¿verdad?, existen complicaciones que vienen derivándose justamente de este proceso. ¿Cómo es que actúa Oconex, doctora? Bueno, tenemos que Oconex es un conjugado de moléculas naturales, como la mayoría de los conjugados de Innovio-Pharma. En su mayoría son polifenoles. Los polifenoles van a actuar a nivel de lo que es el estrés oxidativo y de la inflamación crónica de bajo grado, pero actúan específicamente en algunas vías de señalización que nos favorece pues el tratamiento con los pacientes oncológicos. Por ejemplo, tenemos la apoptosis o muerte celular programada. Tenemos que los polifenoles participan en este proceso de la apoptosis, activándola en una cascada especial que los médicos conocemos bien, que se llama cascada de las caspasas. Entonces, ¿qué hace los polifenoles en esta cascada? Activan el proceso de apoptosis o muerte celular programada. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de autoprogramarse para eliminarse, para autoeliminarse y que no haya infección, por así decirlo, o no exista daño del resto de la población celular. Esto no sucede con las células cancerígenas. Las células cancerígenas continúan su vida y su división constante. Pues
Los polifenoles tienen la capacidad de incluirse en esta cascada especial, activan el proceso de la apoptosis y debido a esto es de que las células cancerígenas empiezan a autoeliminarse. Esto no es tan rápido como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Son procesos que se activan mucho más lentos que cualquier otro medicamento químico, pero tenemos la ventaja de que son medicamentos seguros. Además de esto, la participación de estos polifenoles pues en el estrés oxidativo. Sabemos que la quimioterapia, la radioterapia, incluso las intervenciones quirúrgicas van a producir un aumento de radicales libres en nuestro organismo. Y esos radicales libres a la larga van a ser parte de lo que estas terapias tradicionales vienen a dañar células normales, células sanas, ¿verdad? Es parte de este mismo proceso. Entonces, cuando trabajamos con los pacientes con estos polifenoles, pues les estamos dando la posibilidad de que disminuya el estrés oxidativo que es provocado por estas terapias convencionales. Correcto. Y que mejore la respuesta, porque entonces estas terapias están ya dirigidas a la eliminación de las células cancerosas, mientras que Oconex en este caso está ayudando a eliminar las células cancerosas a través de la apoptosis, pero también disminuyendo el estrés oxidativo y por lo tanto el daño a otras células, mejorando la respuesta de los pacientes. Doctora, esto me surge la pregunta porque lo que ayuda es eliminar estas células, ¿verdad?, cancerígenas. ¿Se debe de utilizar únicamente en los pacientes con procesos de quimio o cuando ya fueron diagnosticados con algún tipo de cáncer? Porque hay variedades de cáncer. Depende realmente del momento en el que se le haga el diagnóstico al paciente. Si estamos, por ejemplo, en las primeras etapas de un cáncer, desde ese momento empezamos a utilizar y pues va a ser muy favorable para el paciente. Pero incluso en pacientes que se han diagnosticado ya en las últimas etapas, también favorece el hecho de que mejora la calidad de vida de ese paciente en ese preciso momento. Definitivamente, y es la búsqueda, ¿verdad?, de todo médico, mejorar la calidad de vida, prepararlos a estas quimios, ¿verdad?, y a todos estos procesos dolorosos y difíciles que va a vivir el paciente. Por supuesto, como les mencionaba, es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de vida. Por supuesto, todo lo que ya conversamos con la doctora nos ayuda a la salud en general del paciente que está enfrentando un proceso difícil. Y qué mejor que tener una herramienta que nos va a dar resultados. Así es, ahí tenemos parte, ¿verdad?, de los beneficios que logran observar nuestros médicos en su experiencia con todos sus pacientes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar estaremos dando recomendaciones para toda la familia. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros por acá hablando de estas patologías tan difíciles, de todo este trabajo que el doctor, ¿verdad?, realiza con todo ese empeño y ese compromiso que tienen usted y todos los médicos en nuestro país. Hablamos también de diabetes, doctora, de esta patología que es como una pandemia en todos los países latinoamericanos. Día con día se hacen más diagnósticos de la diabetes, no hay un buen control. Y nos hablaba el doctor específicamente del uso del Diabesol y los beneficios que viene observando en sus pacientes. Claro, Kaylin, recordemos de que Diabesol también es un conjugado de biomoléculas, entre las cuales contiene una molécula delfinidina. La delfinidina es un polifenol que nos va a permitir disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica, pero a nivel de las células pancreáticas. Y este es el éxito o es en parte el éxito de Diabesol, ¿verdad? De que las células pancreáticas de los pacientes diabéticos y prediabéticos empiezan a funcionar de una mejor forma. Pero además de eso, el resto de sus componentes tiene 2 ácidos grasos poliinsaturados, que son los ácidos grasos buenos, ¿verdad? Son las grasas buenas. En este caso, pues nos permite
mejorar el proceso de la resistencia a la insulina y también mejoran la disfunción del tejido adiposo, que son dos componentes muy importantes en lo que es el síndrome metabólico, pero también las hiperglicemias que nos conllevan a padecer de diabetes o de prediabetes. Entonces, Diabesol pues es un conjugado muy completo que va directo a disminuir el estrés oxidativo en las células pancreáticas, pero también mejorar los procesos de la resistencia a la insulina, que como el doctor lo explicaba anteriormente, ¿verdad? Son pilares para el desarrollo de esta enfermedad. Y para el proceso de insulina, ¿se puede complementar para otro tipo de patología? No sé si usted también ha tenido la experiencia en otro caso que no sea exactamente diabetes, y usted nos indica, doctora, si podemos utilizarlos también en otro tipo de patología. Por supuesto, como bien mencionó la doctora, en todas las situaciones donde haya resistencia a la insulina puede usarse con seguridad. Por ejemplo, las pacientes con ovario poliquístico que tienen resistencia a la insulina puede usarse con seguridad. De hecho, es una herramienta que nos va a dar resultados. Podemos utilizarlo en todos nosotros los pacientes que tenemos algún grado de resistencia. ¿Y cómo identificar la resistencia a la insulina? Muy buena pregunta. Bueno, una de ellas es, desde el punto de vista clínico, la zona oscura que podemos observar, ya sea en cuellos, manos o pliegues del cuerpo. Eso se llama acantosis nigricans y es un signo de resistencia a la insulina. Si somos pacientes que tenemos un peso que no está dentro del peso ideal para nuestra talla, mal estilo de vida y encontramos en alguno de los pliegues oscurecimiento no normal, pues podemos echar mano de Diabesol. Nos va a ayudar a mejorar un poco la resistencia a la insulina y, por supuesto, cumplir con todos los otros elementos necesarios, que es estilo de vida saludable. Hacer también el apoyo, ¿verdad? El trabajo que nos corresponde, el mejorar nuestra condición física también, poder mejorar la condición alimenticia que también tenemos, doctora. Recomendaciones, ¿verdad? Para estos pacientes que tienen el temor, y siempre lo menciono porque cuando miramos el término Diabesol, tal vez fuimos diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico y decimos, yo no soy diabética. Yo no soy diabética. ¿Por qué me demandan Exacto. Diabesol? Hay que tener en cuenta que estos conjugados biomoleculares no están dirigidos. Diabesol no es un hipoglicemiante oral, es decir, Excelente. no es como todos los medicamentos hipoglicemiantes que nos dan al principio cuando somos diagnosticados con diabetes, ¿verdad? Diabesol es un conjugado que va directamente a funciones específicas, entre ellas disminuir estrés oxidativo, disminuir inflamación crónica de bajo grado, pero también disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, esas tres reacciones específicas las puede padecer cualquier persona que primero esté bajo un proceso de síndrome metabólico, que padezca de diabetes o que padezca de ovario poliquístico, como hemos mencionado anteriormente, y no específicamente va a actuar bajándole los niveles de azúcar al paciente, porque su objetivo es reparar los órganos que van a intervenir en la absorción de la glucosa, de una mejor utilización de la glucosa en este caso. Acá estuvimos hablando de diferentes patologías, doctor. Nos gustaría también escuchar algunas recomendaciones generales para nuestros amigos televidentes. Muchos de los que nos están viendo son diabéticos, no han llevado su control. También vemos que nuestra mamá está caminando o tiene, ¿verdad?, algo, la forma de hablar distinta. Llevar ese control y perder el miedo, ¿verdad?, de visitar al médico. Sí, por supuesto, lo primero que invitamos nosotros como médicos es a cuidar nuestro peso. Tratar de llevar nuestro peso al peso que corresponde a nuestra talla. Lo segundo, cambiar el estilo de vida en relación a la dieta. Nosotros, como mencioné, tenemos una habilidad sorprendente para crear alimentos ricos en carbohidratos, Cierto. que nos llevan a índices glucémicos que son altos y, por supuesto, a resistencia a la insulina a largo plazo. Otra de las recomendaciones es que nos movamos más. Debemos de hacer actividad física cardiovascular al menos 150 minutos a la semana. Eso es lo que recomiendan las guías internacionales. Va a ayudarnos a controlar peso, va a ayudar a que la insulina haga mejor su trabajo y los tejidos periféricos también pues, puedan ser sensibles al trabajo de la insulina. Y por supuesto, al tener estos tres pilares importantes, tendremos un estilo de vida adecuado que nos va a garantizar estar sanos, tener menor incidencia de enfermedades crónicas. Y como pues ya bien habíamos mencionado, podemos hacer uso de estas herramientas, de estos combinados farmacológicos que
también vienen a sumarse a la lista de productos que ayudan a nuestra salud. Doctor, ¿alguna recomendación también para todos los médicos que nos están viendo, tener la apertura, la confianza de que todos estos medicamentos pues tienen un respaldo científico? Sí, claro, estos medicamentos tienen un respaldo científico. Hay múltiples metaanálisis con los beneficios de la delfinilina, por ejemplo, de los conjugados, cómo trabajar con distintos conjugados puede favorecer el proceso de muchas patologías, disminuir la inflamación crónica y el estrés oxidativo. Así que no tengamos miedo de utilizarlos. Excelente, doctores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted en casita también por informarse a través del programa Los Investigadores Médicos.